Doctor, seguramente hay un tema que quienes nos puedan estar escuchando y viendo, quisieran que usted nos pudiera aclarar, por consiguiente de todo lo que nos ha venido indicando de cómo opera el sistema acusatorio en su país, ¿por qué es que usted escribe que ha colapsado? ¿En qué consiste esa parte que me parece importante pudiera usted indicarnos qué es lo que pudiera en un momento dado servir a México como su experiencia en Venezuela, pues quizás en ese colapso del sistema que me parece un tema bastante delicado, porque hemos tenido nuestras propias experiencias en algunos estados de la República que pues sí se han encontrado con un gran reto, pues desde luego en la implementación como tal, en la capacitación para agentes del Ministerio Público, que muchas de las veces pues también no tienen esa preparación, esa formación, esa estructura de conocimiento, de experiencia, para poder litigar en un sistema oral, sobre todo en audiencias, en donde sin duda la mediación y la forma de cómo se llevan a cabo estas audiencias, pues implica realmente también un tema muy importante. Pero yo quisiera, doctor, que nos hablara un poco sobre su experiencia del por qué usted nos refiere que en Venezuela, no obstante todo ello, lo considera usted como parte de algo que ha colapsado. Bueno, interesante pregunta, maestro. Yo voy a poner un ejemplo gráfico para que la audiencia pueda entenderlo rápidamente. Al principio de esta amena charla había señalado que cuando entró en vigencia el Código de Enjuiciamiento Criminal había muchísima expectativa, muchísimo, digamos, inclinación a que esto funcionara, a que tratara, que todo el mundo poner su granito de arena cada uno. Pues bien, en 1999, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal el 1 de julio, en Caracas, y voy a referirme en la ciudad capital, y porque digamos es la más importante del país, de la mayor índice poblacional. Caracas en 1999 tenía 30 tribunales de enjuiciamiento y tenía aproximadamente 45 tribunales de control o de garantía, como se llama en otras latitudes. Eso fue en 1999. Por supuesto que esos 30 tribunales de enjuiciamiento y esos 42, 45 que habían de control eran suficientes para atender la demanda de justicia del momento. Tenemos una población no tan grande, unos índices de delincuencia que no eran tan exagerados como ahora. Pero ¿qué pasó 16 años después? Caracas, la ciudad capital, y me refiero a Caracas porque proporcionalmente eso en las demás capitales de menor índice poblacional, por supuesto hay menos tribunales, menos fiscalía. Caracas, 16 años después, tiene el mismo número de tribunales de enjuiciamiento, solamente ha tenido un crecimiento de unos 10 o 15 tribunales de control más allá de lo que estaba en el 99, y definitivamente no se da abasto para tanta cantidad de delitos y de procesamiento. Eso, ¿qué es lo que ha pasado? Los jueces no se den, los jueces de control, aquí ustedes lo que llaman, nosotros llamamos cuando se presenta detenido a la persona a la presencia del juez, hablamos de una audiencia de presentación. En esa audiencia de presentación se determina si la persona que va a ser juzgada en libertad o no. Pero bueno, los jueces de control no se dan abasto. Un juez de control tiene ahorita, bueno, puede tener en un día 10, 15, 20 casos, entonces ya humanamente el juez de control no puede. Los tribunales de enjuiciamiento o tribunales de juicio siguen siendo los mismos tribunales de hace 16 años, no ha mejorado las infraestructuras, el problema con los reclusos de los centros que les decía yo inicialmente, no hay posibilidad de trasladarlos, no a las propias policías, las policías no tienen el suficiente material logístico para investigar los delitos. Los fiscales del Ministerio Público hoy por hoy a nivel nacional en Venezuela, Venezuela es un país que tiene 28 millones de habitantes, 28, 30, es lo que tiene prácticamente Ciudad de México, solamente el DF. Nosotros tenemos toda esa población a nivel nacional. En Caracas la población puede ser de 6, 7, 8 millones, no conozco el censo, pero es una población relativamente muy pequeña en comparación con Ciudad de México. Pero
¿qué ocurre? Que tenemos entonces a nivel nacional, 725 fiscales del Ministerio Público para atender toda esa población, digamos, que demanda una justicia penal. O sea, ¿qué sucede? Los fiscales del Ministerio Público, siempre lo pongo de ejemplo, hay algunos fiscales que manejan 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 expedientes, 5.000 casos distintos. Un ser humano no puede atender 3.000 y 4.000 casos. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela entonces? Que solamente el fiscal atiende lo que puede atender. El resto se queda, digamos, en impunidad, el resto se queda en que no se puede investigar. Entonces, ¿por qué colapsó el sistema en Venezuela? Porque no el aumento de los problemas, digamos, de la delincuencia, el aumento de la población no fue acompañado precisamente con el aumento de los tribunales, con el aumento de las cárceles, con el aumento, digamos, de los sitios. Hoy por hoy, insólitamente, maestro, nosotros tenemos en los tribunales de enjuiciamiento, son 6, digamos, en cada ala, son 6 pisos, en cada ala, este y oeste, hay 6 salas de audiencia. Usted a veces tiene que esperar 2, 3, 4 y 5 horas para que se desocupe una de las salas para que entonces pueda empezar en un juicio oral. Y bueno, y para que usted vea, ya no se justifica que nosotros tengamos apenas 12 salas de enjuiciamiento cuando teníamos que haber tenido a estas alturas 100 salas de enjuiciamiento. En vez de tener 30 tribunales de juicio, tenemos que tener 100 tribunales de juicio. En vez de tener 725 fiscales a nivel nacional, deberíamos tener 3.000 o 5.000 fiscales. Ahora, pero si eso no es apoyado por los organismos gubernamentales competentes, si no hay entonces esa disposición, hoy por el sistema colapsó. Mire, y tan colapsó, y le voy a poner aquí unos números que son números oficiales. Estos números que yo les voy, que son verdaderamente alarmantes, son números tomados de el informe anual de la Fiscalía General de la República en Venezuela del año 2014. Está disponible en la página web y se pueden constatar estos números. Les voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, en materia de secuestros en Venezuela ingresaron, el año pasado, 599 casos ingresaron, solamente 10 llegaron a juicio. Esto implica un 98.33% de impunidad o de casos que no han sido resueltos. En materia de corrupción, ingresaron 12.319 casos, llegaron a juicio 304. Impunidad 97,53%. En materia de delitos comunes, cuando hablamos de delitos comunes estamos hablando de tipo de delitos de homicidio, lesiones, estafas, apropiaciones indebidas, etc. Delitos comunes, 351.321 casos ingresados, pasaron a juicio 5.426, 98,45% de casos impunes o casos no resueltos. En materia de violaciones de derechos humanos, y yo insisto, estas cifras son cifras oficiales tomadas de la página web de la Fiscalía General de la República, informe 2014. 8.049 casos ingresados, 105 juicios, 98,69% de casos que no son resueltos. Entonces, es preocupante. ¿Y por qué viene esto? Pues estoy seguro que eso no es el ideal de la Fiscalía de Venezuela, eso no es el ideal de la Fiscalía de ningún país o de la Procuraduría como aquí en México. Ese tipo de situaciones ocurren por el colapso del sistema, porque no hay capacidad. Aquí se han tratado de hacer muchas cosas. Yo tengo que reconocer que la Fiscalía General de la República de Venezuela ha tratado de buscarle una alternativa dentro de las pocas posibilidades que ha tenido de aumentar el número de fiscales, porque si no le dan presupuesto suficiente no puede aumentarlo. Entonces se han buscado modalidades. Ahorita los fiscales, antes los fiscales del Ministerio Público, el fiscal que iniciaba la investigación, dirigía la investigación, era el mismo fiscal de la fase intermedia, el mismo fiscal del juicio, y eso era lo ideal porque él conocía el proceso desde el principio. Hoy no, hoy tenemos unos fiscales que se ocupan exclusivamente de investigación. Algo positivo es que, por ejemplo, sean ahorita fiscales especializados en determinadas materias, en homicidio, fiscales de homicidio, fiscales de vehículos, fiscales en los casos de secuestro, fiscales en los casos, digamos, de estafas, de legitimación de capitales, de droga. Entonces, esa especialización es buena porque eso contribuye a que las investigaciones sean hechas por fiscales especialistas en cada una de las materias. Eso es una buena medida. Entonces, ese fiscal de investigación normalmente no es el que hace la acusación.
sino que entonces la acusación la hace el fiscal de la fase intermedia. Entonces hay ciertas fallas ahí, pero se procura que por lo menos en esos casos de delitos graves el fiscal de fase de investigación sea el fiscal de la fase intermedia. Y después tenemos fiscales para los juicios orales. Entonces, todo eso buscar mecanismos, digamos la especialización de los fiscales, la división del trabajo de acuerdo a la fase de proceso, son paliativos que han contribuido a mejorar en algo la situación, pero definitivamente eso no es suficiente. Entonces tenemos entonces el gravísimo problema que los fiscales de enjuiciamiento, cuando los fiscales llegan a los tribunales de enjuiciamiento, los tribunales de juicio, son fiscales que están colapsados. Mire, hoy por la situación es tan grave en Venezuela que un juez de juicio, un juez de enjuiciamiento, puede tener a la vez abierto 30 o 35 juicios al mismo tiempo. Entonces él tiene que atender semanalmente una audiencia para cada uno de los juicios. Lo más que puede atender son, si tiene 30 juicios abiertos, se imagina, si tiene que dedicarle un ratico a cada uno. Las audiencias se han espaciado cada 16 días. Es decir, el juez de enjuiciamiento va a hacer una audiencia cada 15 días. Y precisamente hubo necesidad en el 2012 de reformar, digamos, lo que es el principio de concentración o la concentración. ¿Por qué? Porque antes era como lo tienen ustedes actualmente: si al 11º día no se reanuda el juicio, se interrumpe y hay que empezarlo otra vez en cero. En Venezuela, por la misma situación, y eso es ejemplo gráfico del colapso del sistema, entonces si el juicio no se reanuda al 16º día, y ahora es un 16º día que se computa por días de despacho, es decir, por días en los cuales el tribunal está despachando. Eso quiere decir, en pocas palabras, que si el juez se enferma, por ejemplo, empezó un juicio hoy y el juez dejó de dar despacho 15 días, el juicio no se interrumpe sino hasta el 16º día siguiente a la última audiencia. Sí. Entonces, claro, ya ese principio de lo que es la concentración se perdió. Entonces, ¿por qué un juicio hoy por hoy en Venezuela puede durar fácilmente, el más sencillito de todo, de 4 a 6 meses? Si un juicio de un homicidio de droga, el promedio será de 8 meses o 1 año. Y entonces, dígame los casos que tienen, por ejemplo, 20, 30 o 40 testigos, porque ese es otro problema terrible, y ojalá que tampoco les pase a ustedes. Uno de los cuellos de botella fundamentales de retraso de los procesos y que causa la interrupción de los procesos es la traída de los testigos al juicio oral y público. Eso sí es difícil. La ubicación de los testigos es una cosa verdaderamente dramática, y el juez puede prescindir del testigo una vez que se hayan agotado todas las diligencias para ubicarlo. Entonces muchas veces las audiencias se difieren una y otra vez, porque no aparece el testigo, porque la dirección es insuficiente, porque no se sabe dónde está. Y problemas graves, por ejemplo, un homicidio que ocurrió en el 2005 y el juicio va al 2009, ya ni siquiera están los policías, ya los mismos médicos forenses que estaban o peritos ya no están. Entonces, mire, son una serie de problemas que se presentan y eso uno lo va viendo en el camino. Entonces, hoy se buscan paliativos, como yo le comentaba, maestro, en estos días, en los casos de los peritos únicos, hay casos de peritos únicos, hay casos de médicos forenses, pero un médico forense que posiblemente en Venezuela, que hay tantos homicidios, hizo 20 autopsias un fin de semana y hubo 20 procesos que se iniciaron, el médico forense no puede estar yendo a cada uno de los juicios porque entonces no puede trabajar. Entonces, los juicios se interrumpían porque el médico forense nunca iba, a pesar de que lo multaban. O sea, humanamente no era posible. Por lo menos se implementó el sistema de videoconferencia. ¿Qué significa? Entonces, el médico forense, ese patólogo, por ejemplo, que ha hecho 20 autopsias, dedica un día completo a atender a cada uno de los juicios en los cuales él practicó una autopsia. Entonces, vamos a una sala de juicio, se hace el sistema de videoconferencia y eso ha funcionado maravillosamente, pero son apenas, digamos, paliativos que tienen que ser acompañados de otros, digamos, mecanismos para tratar de que los juicios no se alarguen. El código dice, el código ustedes también lo dice, el juicio se realizará en el menor número de audiencias consecutivas posible. En Venezuela el menor número de audiencias consecutivas posibles no existe.
y no puede existir porque un juez tiene 30 juicios abiertos. Ahí la inmediación también se pierde, porque un juez que hoy, acabo de escuchar 3 testigos en el homicidio 1, 3 testigos en el homicidio 2, 4 testigos en el robo 1, 5 testigos en el secuestro, en un solo día. Imagínense qué puede tener en su cabeza en el momento de sentenciar. Entonces ya la inmediación también se perdió. Entonces, todas esas son cosas bueno, que van saliendo y que hoy por hoy florecen si no se toman esos correctivos. Nosotros vivimos en Venezuela una luna de miel los primeros 5 años, porque todo el mundo apostaba y quería a que el sistema funcionara, pero esa luna de miel se acabó. Igualito, ¿y por qué las cosas fracasan? Al final las relaciones humanas y todo fracasa porque no se toman los correctivos a tiempo. Y el llamado para ustedes, profesores, que verá que se sigan ustedes con su capacitación y que se tomen esos correctivos y vean, no solamente en el ejemplo venezolano, ya hay países que igual que antes que nosotros ya tienen el sistema acusatorio implantado. Costa Rica, por ejemplo. Es bueno ver cómo ellos han tratado, han sorteado todos estos problemas, pero hoy siguen con su sistema acusatorio. Doctor, creo que es algo bien importante lo que usted menciona por cuanto a ese colapso. Se explica muy claramente qué ha provocado lo que usted denomina como algo que se ha colapsado. Entiendo que el número de población en Venezuela va creciendo, va ascendiendo, en tanto que el servicio de procuración y de administración de justicia se quedó estancado justamente hace 6 años. Por lo tanto, creo que esto provoca un retraso importante en los operadores del sistema para actualizarlos a las necesidades reales de la sociedad para poder cumplir con esa finalidad que tiene el Estado de brindar administración de justicia de manera pronta y expedita. Déjeme comentarle, doctor, que en México, ante la experiencia que usted nos acaba de describir, lamentablemente quiero informarle que en algunos estados de la República, concretamente un estado vecino al Distrito Federal, que es el Estado de México, está padeciendo justamente parte de este colapso que usted indica, porque está sucediendo exactamente lo mismo que usted nos está mencionando. Los jueces interrumpen audiencias porque además van calendarizando y señalando para determinado número de audiencias un determinado número de horas que le destinan a cada asunto. Sin embargo, pues como sabemos que justamente los abogados exponen sus argumentos bajo el principio de contradicción adversarial, finalmente el sistema hace que estos tiempos se vuelvan verdaderamente insuficientes para que los juzgadores oportunamente vayan resolviendo y dándole justamente continuidad al procedimiento. Esta parte creo que nosotros ya, sin encontrar una solución a en este momento, lo estamos ya padeciendo en algunos estados de la República. Como usted lo indica claramente, nuestra responsabilidad como capacitadores es justamente hacer notar a nuestras autoridades esos hallazgos que vamos encontrando en la implementación para ir perfeccionándolos y ir evitando que suceda, porque a lo que justamente no podemos considerar es que todo esto que se ha hecho con un gran esfuerzo nacional y de toda la reforma y de toda la comunidad de buscar verdaderamente un nuevo modelo de justicia para México, y desde luego no es ajeno a Venezuela, porque parte de esa misma necesidad que tienen nuestras sociedades de encontrar un sistema de control social y de administración de justicia en materia penal que sea óptimo y que verdaderamente lo requiera el Estado para satisfacer a esa necesidad y esa demanda de una buena administración de justicia. Creo que es algo que compartimos tanto Venezuela como México, y que desde luego su experiencia nos servirá de mucho para poder realmente ir corrigiendo también esos abismos y esos problemas con los que nos vamos encontrando. Para terminar, doctor, y no abusar mucho de su tiempo que generosamente usted nos está brindando en esta ocasión, yo quisiera preguntarle por último, en su consideración, ¿cuál sería realmente, en una conclusión que pudiera hacernos de todo lo que ha venido explicándonos,
para tratar de entenderlo de manera muy concisa, cuál ha sido el avance, el éxito o no de la implementación del sistema acusatorio en su país. Bueno, en primer lugar, yo reitero lo que dije al principio. Pienso que el sistema acusatorio es el sistema menos malo para el enjuiciamiento de una persona. Pienso que es un sistema justo, que es un sistema que procura un equilibrio entre acusación y defensa, es un sistema que procura de alguna manera equilibrar la necesidad del Estado de aplicar el jus puniendi del Estado y de controlar socialmente, digamos, las transgresiones que pueden haber a la ley, y es un sistema que definitivamente, para que pueda funcionar óptimamente como el papel, como la teoría lo indica, es necesario que, insisto, venga acompañado de una debida implementación y de un constante seguimiento. Ese trabajo, maestro, que están haciendo ustedes de capacitación no puede quedarse solamente como una capacitación, porque vamos el año que viene, en junio del 2016, a entrar en vigencia y estamos ya capacitados. No. Primero, el éxito depende de esa capacitación permanente, ese seguimiento permanente, ese seguimiento del trabajo de los jueces, el trabajo de los fiscales, el trabajo de las policías. Yo pienso que tienen que haber organismos que se encarguen de vigilar permanentemente ese trabajo en materia de investigación, en materia de calidad de decisiones, en materia de calidad de los actos del Ministerio Público. Digamos, debe haber, en mi opinión, para que haya un éxito en el sistema, digamos, una permanente contraloría objetiva, honesta, seria, ponderada, con respecto a todos y cada uno de los actores del proceso. Yo, entre paréntesis, quiero digamos, resaltar, hay muchísimas bondades que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, que he tenido oportunidad de leer, de estudiar, y yo he quedado verdaderamente agradado con muchísimas instituciones nuevas, novedosas, que definitivamente van a ayudar a que este sistema funcione. Por ejemplo, el asesor jurídico de la víctima, el hecho de que el imputado tiene posibilidad de designar a unos abogados defensores a quienes se les señala de una vez cuáles son sus obligaciones que tienen que cumplir, porque precisamente una de las cosas importantes es que el imputado tenga una defensa técnica adecuada. El código tiene esta, digamos, esta virtud, entonces, de haber señalado por un artículo cuáles son las obligaciones del defensor. Eso quiere decir que un defensor no puede ir a una audiencia, como llama uno en Venezuela coloquialmente, tirando flechas, es decir, sin saber qué es lo que está haciendo. Entonces, yo pienso que ustedes tienen una cantidad de normas, digamos, de vanguardia. Por ejemplo, el descubrimiento de las pruebas, que tampoco existe en Venezuela, la manera en la cual, enjundiosa, en la cual han sido redactados muchísimos de estos artículos del código. De verdad que ustedes tienen todas las herramientas, maestros, para que este código funcione. Lo repito, si estas normas tan de vanguardia, tan de avanzada que tienen ustedes en su código, por supuesto con todas las fallas que se les puedan achacar, he visto también muchas críticas, las críticas son normales, además las críticas son necesarias para mejorar, pero hay que entender que ninguna obra jurídica y realmente ninguna obra humana no es perfecta, sobre todo en materia legislativa. SOA son perfectibles, usted no puede estar de acuerdo, pero bueno, ya que está en vigencia, la invitación, y para que eso funcione, es que todas esas personas que de algún u otro modo no les gusta el código, les parece que no es conveniente, señores, vamos a unir esfuerzos en una cruzada. Este es nuestro sistema, de enjuiciamiento, este es el que tenemos, este es el que nos dio nuestro legislador, y nosotros tenemos que apoyarlo para que entonces haya esa posibilidad de que el sistema sea lo que se espera de él. Oye, tenemos que hacer, digamos, todos tenemos que empujar esa carreta, incluyendo todos y cada uno de los factores, y el llamado fundamentalmente a los organismos gubernamentales para que den apoyo, no descuiden su código, no descuiden sus instituciones, crezcan junto con ellas, estén pendientes de todo lo que está pasando. Ya ustedes ya tienen la experiencia del estado de Chihuahua, que creo que fue uno de los primeros que implementó el sistema. Ya ustedes, ya me dice maestro, ya ustedes ya tienen experiencia propia, particular, criolla, digamos,
autóctona de lo que está pasando. Y es lo que ha pasado en todos los sistemas en los cuales no se acompaña el crecimiento poblacional, no se acompaña el crecimiento de la delincuencia con las medidas para soportar. Eso es como todo. Usted tiene una obra, muy buena obra, pero si usted no le hace mantenimiento, usted puede tener el mejor vehículo del mundo, pero si ese vehículo usted no le cambia el aceite, no le cambia los cauchos, no le hace mantenimiento, no está pendiente de la batería que si funciona, no está pendiente de sus mecanismos, va a fallar. Ese es el mensaje que yo puedo dar. Para que el sistema funcione, hay que darle el mantenimiento adecuado y permanente. Uno puede tener un vehículo muchísimos años, 20 años. Hay personas que cuidan sus vehículos como si fueran, digamos, su tacita de oro. Y esos vehículos usted los ve impecables y funcionan impecables, pero ¿por qué? Porque hay mantenimiento. Para que el sistema funcione, para que el sistema esté acusatorio y sobre todo para que se le dé vigencia a tantas normas importantes que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales Americano, hay que mantenerlo, hay que apoyarlo, hay que seguir trabajando. Ese trabajo suyo tan importante de capacitación debe ser permanente, debe ser todo el tiempo. Hay que estar vigilante de qué es lo que está pasando, las fallas. Bueno, vamos a ver qué ocurre. A las policías de investigaciones vamos a apoyarlas, vamos a dotarlas de los implementos tecnológicos más importantes. Y esa es la clave para el funcionamiento del sistema. Las leyes son buenas en la medida que definitivamente sean de posible aplicación. Y ese entonces el llamado es para que ustedes, ya que se han dado un buen Código Nacional de Procedimientos Penales, en mi opinión, y lo digo muy objetivamente, con todas las fallas que pueda tener, que toda obra la tiene, por supuesto, pero es un código que si se implementa bien y si va acompañado, digamos, de esas ganas de hacer un buen sistema de justicia penal mexicano, ustedes van a tener éxito en ese cambio de sistema, y esos detractores, esos opositores al sistema, en algún momento, como juristas que son, van a tener que reconocer que efectivamente este es el mejor sistema de enjuiciamiento que existe, en mi opinión, para el procesamiento y juzgamiento de los delitos. Compartimos sin duda, doctor, su opinión, porque sabemos que efectivamente es un sistema que consideramos desde la perspectiva procesal y técnica, que no es un sistema que haya considerado, que deba considerarse como terminado. Consideramos que más bien es un sistema que requiere de algunos ajustes, como todo modelo de enjuiciamiento penal, que también es defectible y puede ser en un momento dado corregido para ir mejorando de la manera más eficiente y eficaz que se pudiera esperar a partir de ese gran esfuerzo de cambio de orden cultural que las sociedades se han dado, porque sin duda es una parte también importante que nuestras sociedades entiendan, y sobre todo toda la sociedad en su conjunto, que lo que nos merecemos es un nuevo modelo que verdaderamente garantice los derechos humanos, que verdaderamente no se provoque actos de impunidad, que los jueces, agentes del Ministerio Público y abogados, en la manera en que cada uno de nosotros nos comprometamos con ese esfuerzo conjunto, pues desde luego que pudiera ser, con los ajustes que requiere el sistema, verdaderamente lograr lo que se ha propuesto el legislador, de crear realmente un modelo más eficiente y eficaz. Creo que en esta parte, doctor, compartimos esta idea con usted. Por último, doctor, yo quisiera que nos hiciera una conclusión final, y con ello, si usted me lo permite, dar por terminada nuestra entrevista. Bueno, mi conclusión final, como un mensaje que pudiera usted darnos. Sí, mi conclusión final es que en materia de enjuiciamiento penal siempre hay que tratar de procurar la verdad histórica, la verdad verdadera, y esa solo se va a alcanzar en la medida que el sistema de enjuiciamiento que se adopte sea el más óptimo para ello. Yo pienso que el sistema acusatorio brinda todas las posibilidades de que esa verdad histórica, verdad real o verdad verdadera, como se le llama, se alcanzará en la medida de que las personas encargadas de la investigación penal
los policías fundamentalmente y los fiscales del Ministerio Público o procuradores, como nos llaman aquí, sean definitivamente unas personas que estén preparadas, que sepan de qué se trata, de que estén especializadas en cada una de las materias que deben investigar. Por eso la especialización es muy importante. El llamado entonces, bueno, a que ustedes continúen, maestros, con esa capacitación, y yo quería agradecer estos últimos instantes para nuevamente reiterarles la amabilidad y gentileza con las cuales yo he sido tratado, y mi señora esposa aquí en la Ciudad de México. Yo me he sentido muy a gusto, y bueno, y espero que esto sea la primera de muchísimas conversaciones que podamos tener, siempre hablando de esta materia, siempre hablando de buscar la perfección en las cosas, lo mejor para nuestros sistemas de justicia latinoamericanos, que eso es en definitiva lo que se persigue, que en Venezuela allá en Venezuela y en México y en todos estos países latinoamericanos haya una verdadera justicia que responda a el juzgamiento como debe ser concebido. Yo quiero terminar con unas palabras de una persona a quien yo admiro muchísimo, mexicano, que es Benito Juárez, que siempre lo tengo como norte. Y Benito Juárez decía: el respeto tanto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y definitivamente, en la medida que usted respete el derecho del imputado, el derecho de la víctima, los derechos del Ministerio Público, los derechos de todas las personas que están involucradas en un proceso, habrá paz y habrá justicia. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad que me han dado en esta Ciudad de México tan querida y apreciada. Muchas gracias, doctor, por su generosidad y su tiempo. No, muchas gracias. Muy generoso, y sea usted bienvenido siempre que usted quiera. Esta es su tierra también. Muchas gracias. Igualmente en Venezuela.